Buenos medios días, buenas tardes ya. Dios les bendiga. Gracias por este tiempo que usted se toma para estar aquí. Y yo quiero que le digas a tu vecino de al lado, pon atención porque Dios te va a hablar. Ahora dile tú también, dile, pon atención también tú porque Dios también te va a hablar a ti. ¿Cuántos tienen oídos? A ver, pongan sus manos en el oído. ¿Cuántos tienen boca? Pongan su dedo en la boca. ¿Cuántos tienen alma? Pongan su dedo en el alma. Ah, caray, ¿dónde está el alma? ¿Verdad? Porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces esta palabra no solamente va a ir a tus oídos, sino va a ir a tu alma, a tu interior, a tu espíritu. Así que está atento a esta palabra que Dios trajo hoy para nuestras vidas. Y yo le puse al tema, ¿cómo se llama? La razón de las canas. ¿Por qué le puse la razón de las canas? ¿Han escuchado eso de que me está sacando las canas verdes? Bueno, la razón de las canas. Dice que había una mamá y una niña la mamá estaba lavando trastes ahí y se le acerca a su hija, una pequeñita, y le dice: mamá, ¿por qué te salen esos cabellos blancos? Y la mamá le dice: ¿por qué me salen estos cabellos blancos? Porque cada vez que tú te portas mal, cada vez que tú me haces llorar, me sale un cabello blanco. Se llaman canas. Digan conmigo, canas. Y dice el niño: ya se me resolvió mi problema. Entonces, ¿qué problema, hijo? No, pues es que mi abuelita tiene todo su cabello blanco. Quiere decir entonces que tú le sacaste todas esas canas. Así que también, no nada más yo soy desobediente, tú también eras entonces desobediente. Mira a mi abuelita cómo está, llena de canas. Y hoy quiero hablar no solo de las canas, quiero hablar acerca de la obediencia. ¿Por qué? Porque desde niños, si algo nos cuesta es obedecer. Digan conmigo, obedecer. Obedecer. Y fíjense que en San Juan 14:15 Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos. Si ustedes me aman, me obedecerán mis mandatos. Pero para poder entender nosotros qué es obediencia, ¿qué es la obediencia para un cristiano? La obediencia para un cristiano es aceptar voluntariamente la voluntad de Dios y su autoridad y cumplir con lo que Él manda. Para nosotros los cristianos es obedecer es aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no nos parezca. Y es obedecer sus mandatos, aunque a veces no lo entendamos. Eso es la obediencia para nosotros los cristianos. Pero para que nosotros podamos entender qué es la obediencia, pues también, ¿cuál es lo opuesto a la obediencia? Es así es, la desobediencia. Y la desobediencia, pues para nosotros los cristianos es un pecado. Desobedecer es pecado, que consiste en no obedecer la palabra de Dios, que consiste en faltarle el respeto a la autoridad o gobierno que Dios ha puesto. Eso es desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos, nosotros estamos pecando. Y cuando nosotros pecamos, pues es cuando nosotros no obedecemos a la autoridad. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos,
Dice que por lo tanto debemos nosotros respetar y obedecer a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así procede recibirán castigo. Es decir, que para que nosotros podamos ser obedientes, se va a ver reflejado en nuestra obediencia. ¿A quién? A nuestra autoridad, a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque ¿quién las puso? No las puso el hombre, las puso Dios. Así que dice que toda autoridad la ha puesto Dios. ¿Sí? ¿Quién es nuestra autoridad en la casa? Nuestros padres. ¿Sí? ¿Quién es la autoridad en la escuela? Pues el maestro. ¿Quién es la autoridad en tu trabajo? Pues tu patrón. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Pues el pastor. ¿Quién es la autoridad en el gobierno? Bueno, el presidente, el gobernador, el alcalde. Esas son las autoridades que ¿quién las ha puesto? Dios. Amén. Dios las ha puesto. Entonces, nuestra obediencia se va a ver reflejada en la autoridad, en nuestra obediencia a la autoridad. Y fíjense, quiero que veamos un ejemplo ahora de desobediencia. En el libro de Samuel, en el capítulo 13, Dios le da una orden al rey Saúl. Dios le dice, de hecho, está en el capítulo 15, di una cita que es Samuel 13, porque Saúl ofrece un sacrificio. Saúl va a ofrecer un sacrificio a Dios, un sacrificio que Dios no le pidió. Sin embargo, Saúl ofrece un sacrificio. Entonces Saúl dice: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el sacrificio, algo que no le correspondía a él como rey. Dios le había dado una orden en el libro de Samuel, en el capítulo 15, el primer libro de Samuel. Dios le dijo: ve y tú ve, acaba, haz guerra contra los amalecitas y acaba con todo. No te detengas hasta destruir todo. Destruye al rey, destruye a su ejército, destruye hombres, destruye animales, hombres, mujeres, niños, acaba con todo, porque este pueblo, estos amalecitas, son gente malvada, son gente terrorista, son gente que no tiene corazón. Y Dios le dio esa orden a Saúl: ve y acaba con todo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Agarró y dijo: no, este becerrito está bonito, está gordito, lo voy a apartar. Lo más bonito lo voy a apartar y me lo voy a llevar. Pero esa no fue la orden que Dios le dio. Dios le dijo a Saúl: ve y acaba con todo. No te detengas hasta que hayas terminado con todo. Esa fue la orden que Dios le dio a Saúl. Y Saúl, digan conmigo, obedeció a medias. Obedeció a medias. Y obedecer a medias es no obedecer, es desobediencia. ¿Fue Saúl y atacó a los amalecitas? Sí. ¿Los destruyó? Sí. Pero no acabó con todo. Al rey lo dejó vivo. Y apartó para ofrecer un holocausto a Dios. Cuando Dios le dijo: tráeme el mejor becerro y ofrécemelo, Dios no le dio esa orden. Dios le dijo: ve y acaba con todo. Y aquí es donde debemos de poner atención. Obedecer a medias
es desobediencia. Para Dios es desobediencia. Te manda tu mamá o tu papá y dice, hijo, ven a comprar 5 huevos. Pero tú vas y te compras 5 huevos y un chicle para ti. De ese dinero que te mandaron a comprar 5 huevos. Pero tú te compraste 5 huevos más un chicle, que ese chicle no te lo encargaron. Tú estás obedeciendo a medias. Y obedecer a medias es desobediencia. Esa obediencia a medias de Saúl le costó su fracaso, le costó que su reinado terminara. Cuando el propósito de Dios era que Saúl fuera un rey, que fuera para siempre como el rey David, que Dios le dijo, tu reinado, David, va a ser para siempre. Pero la obediencia, la obediencia a medias de Saúl lo llevó a que Dios lo destituyera. En Samuel 15 le dice Samuel, dice Samuel 15, 17, entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, dijo Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje provisiones a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles en Gilgal al Señor tu Dios. Versículo 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Diga conmigo, el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. Si algo le agrada a nuestro Dios es nuestra obediencia. Más que cualquier sacrificio que tú y yo podamos hacer, lo que más le agrada a nuestro Dios es la obediencia. Yo puedo decir que yo oro, que ayuno, que leo la Biblia, que adoro a Dios, incluso ayudo a los demás. Pero si desobedecemos a la autoridad que Dios ha puesto, es decir, tus padres, tu maestro, tu esposo, tu patrón, tu pastor o mentor o la autoridad, si nosotros no obedecemos, es desobediencia para Dios. Es obedecer a medias. Cuando yo voy manejando y me paso un alto, no solamente estoy desobedeciendo las señales de tránsito, que es una autoridad vial, estoy desobedeciendo a Dios, porque es una autoridad que Dios puso. Hay un ejemplo también, pero ahora vamos a ver el ejemplo de obediencia. Vimos el ejemplo de desobediencia de Saúl, que trajo consecuencias no solamente a él, trajo consecuencias a su familia, trajo consecuencias a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. La desobediencia de Saúl no solamente le afectó a él, afectó sus generaciones. Es ahí la importante de la obediencia. Porque no solamente afecta tu vida, no solamente estás afectando a ti, estás afectando a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos.
Hay la importancia de ser obedientes. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dio una orden a Abraham. Y la orden en Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dijo Abraham? Ay, Señor, porque voy a dejar a mis padres, porque voy a dejar mi nación, porque voy a dejar mi familia paterna. No, dice que Abraham obedeció. Sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham obedeció. ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? Porque así a veces es Dios. Dios nos da una orden, pero no sabemos. ¿Por qué? Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos, que seamos obedientes. Así que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció. Salió, agarró, hizo su camello, a su esposa, algunas cuantas cositas, y agarró camino. ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? Dios le iba a mostrar. Dios le habló y Abraham obedeció. Dios le dice en el versículo 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Cuando Dios nos da una orden, cuando Dios te llama y te habla, es porque no solamente te quiere bendecir a ti. Cuando tú y yo obedecemos a la voz de Dios, no solamente te vas a bendecir a ti, vas a bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Porque la promesa de Dios para los que son obedientes es que los va a bendecir, y no solamente a ellos, sino a los que les rodeen. Porque Dios quiere que tú seas de bendición. Y la obediencia trae bendición. Yo te hago una pregunta: ¿cuesta obedecer? Sí. Sí cuesta obedecer. ¿Qué es obedecer? Es hacer aquello que no te gusta hacer, pero lo haces. Pero lo haces. No creas que obedecer es muy fácil, o a veces Dios te llama a algo muy bonito. Si Dios me hubiera dicho: Javier, te voy a llamar para que me sirvas, pero vas a ver milagros, vas a ver prodigios, vas a ver enfermos sanados, personas endemoniadas liberadas, vas a ver, pero también te va a decir: ¿sabes qué? También te voy a pasar por el fuego, también vas a ser probado, tu fe va a ser probada, también vas a ser momento de espera, vas a tener que ser paciente. Ahora que vino nuestro hijo Edwin a estar con nosotros, el día que fuimos a buscarlo íbamos bien emocionados, tan emocionados que mi esposo olvidó su teléfono en el taxi. Tan contentos íbamos que pues puso a cargar su teléfono en el taxi, y muy amable el señor, el taxista: no, yo tengo para cargarlo, le presto mi cargador. Lo puso. Íbamos tan emocionados que venía nuestro hijo, nos bajamos, nos metimos al aeropuerto, y cuando llegamos: tu teléfono, mi teléfono se quedó en el taxi. Se lo lleva el taxista. Señor, que el taxista nos devuelva el teléfono. En la Ciudad de México te venden el teléfono por pieza, no sé. Digo, bueno, mi teléfono estaba descargado, tuve que cargar mi teléfono para poder marcarle. Bueno, nos metimos ahí a cargar el teléfono, y Marco suena el teléfono y no contesta. Y vuelvo a marcar: Señor, que nos los devuelva, por la información que tiene el teléfono. Señor, que nos devuelva por favor el teléfono.
Y me contesta el taxista. Y gracias a Dios, a los 10 minutos regresa el taxista y nos devuelve el teléfono. La verdad que Dios nos pasa por diferentes situaciones que no son fáciles. Y una de las cosas que cuesta en nuestra vida precisamente es obedecer. Obedecer. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a obedecer su palabra. Y ahora de regreso también, que nuestro hijo ya iba de regreso, pues también no era tan fácil. Ya tenía su boleto comprado, se lo cancelaron 3 veces. Tuvimos horas esperando, haciendo cola para llegar a la taquilla, cambiar el vuelo y bueno, esperar a que saliera o lo cancelaban. Pero fueron momentos que tuvimos que esperar en Dios. Oramos y esperamos en Él. No es fácil esperar en Dios. No es fácil obedecer a Dios. Obedecer cuesta. Digan conmigo, obedecer cuesta. Obedecer cuesta, no es fácil. Tú quizás hoy no tenías ganas de venir a la iglesia. Decías, yo otra vez voy a ir. Pero estás aquí, obedeciste. Y eso es lo que cuenta para Dios. ¿Sí? Digo, el domingo a lo mejor es el único día de descanso para algunos del trabajo y quieres quedarte en casa, descansar. Pero tú, aún a pesar de que no tienes ganas, dices, voy a ir. Y aquí a veces a lo mejor vienes enfermo o cansado o con una preocupación, pero vienes. Y para Dios es lo que cuenta, tu obediencia. Y ese es obedecer, que aunque nos cuesta, lo hacemos. La obediencia no nace. La obediencia tenemos que aprenderla. No naces obediente, al contrario, nacemos en desobediencia. ¿A qué niño le dices tú, hijo, ven por esto y sale corriendo? Es raro. Al niño le tienes que hablar 2 o 3 veces para que obedezca. Es raro el niño que obedece a la primera. ¿Por qué? Porque no naces obediente, tienes que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Y cuesta? Sí, sí cuesta. ¿Cómo debo aprender a obedecer? Desde lo más pequeño. Digan conmigo, desde lo más pequeño. Muchos queremos oír la voz de Dios. Muchos queremos oír la voz de Dios. Y de hecho yo le decía a Dios cuando yo tenía como 16, 17 años. No menos. Tenía 14. Y yo le decía, Señor, háblame. Quiero oír tu voz. Yo oigo que los predicadores dicen que tú les hablas y ellos escuchan tu voz. Yo quiero que tú me hables. Háblame, Señor. Y la única voz que oía yo a las 6 de la mañana, y me levantaba yo a orar temprano, y yo le decía, Señor, y me hincaba, Señor, habla. Y la única voz que yo escuchaba era la voz de mi mamá. Javier, levántate por las tortillas. Porque antes tenías que hacer cola para comprar las tortillas. Y me tenía que levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir por las tortillas. Y la única voz que yo escuchaba era la voz de mi mamá, que me decía, Javier, levántate y vete por las tortillas. Y yo, Señor, háblame, háblame, ¿por qué no me hablas? Yo quiero escuchar tu voz. Y todos los días escuchaba yo, Javier, levántate a tirar la basura de mi mamá. Javier, vete por las tortillas. Hasta que un día entendí. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? No es tu mamá la que te manda por las tortillas, soy yo. No es tu mamá la que te manda a tirar la basura, soy yo. Si tú no aprendes a obedecer la voz de tus padres, que son tu autoridad, menos vas a aprender a escuchar mi voz. Dios nos enseña la obediencia en lo pequeño.
¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios? Dios te va a empezar a hablar en lo pequeño, en lo fácil, en lo común. Y Él dijo, en lo poco que tú me seas fiel, yo en lo mucho te voy a poner. Pero tenemos que empezar en lo poco. Yo pensé que era mi mamá la que me hablaba. No, no era mi mamá. Era Dios a través de mi autoridad, que eran mis padres. Yo quería que Dios me usara, pero primero Dios me enseñó a obedecer a mi autoridad, que eran mis padres, a respetarlos. No estaba de acuerdo en muchas cosas, pero primero tenía que aprender obediencia y empecé con mis padres. Si yo no aprendía la obediencia con mis padres, Dios tampoco iba yo a poder escuchar la voz de Dios. Cuando un día me dijo, Javier, iba yo en el transporte urbano y me dijo, si hoy yo te pongo a orar por un enfermo, ¿vas a orar? Y yo le dije, Señor, es que no he ayunado, no he orado. Y me dijo, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Dije, no, Señor, pues lo vas a hacer tú. Y no me presentó una persona enferma, me presentó un endemoniado. Una persona endemoniada. Y dije, Señor, pues tú lo vas a hacer. Y bajándome del camión se me presenta la persona. Y la persona se iba a aventar de un tercer piso. Endemoniada. Y ahí empecé a hablarle de la palabra. Y cuando se iba a aventar, le puse un dedo nada más y la persona se desvaneció. Ahí empecé a ver su poder. Ahí empecé a palpar. Su presencia. Su voz. Entendí que era Él el que hablaba. Pero no es fácil obedecer. Cuesta obedecer. Porque Dios también te habla cuando te dice, no te pases un alto. A veces me ha dicho, recoge esa basura que tiraste. Aún en esas cosas simples también Él te habla. Hay veces que te dice, quédate callado, no respondas, no contestes. Cuando estás muy airado, muy enojado, ahí también Dios te habla y te dice, quédate callado. Y cuesta quedarse callado. Un día le dije, Señor, ayuda a controlar mi carácter, mi temperamento muy explosivo. Y llegó un hombre en la ventanilla del carro donde yo iba manejando. Me paré y empezó a golpear la ventanilla. Y yo me quedé, ¿reacciono o me quedo calmado? Me tuve que quedar calmado. Me dijo Dios, tú me pediste que controlar tu temperamento. Ahí está. Aguántate, espérate, cállate. ¿Es fácil obedecer? No. Pero Dios te va a presentar cosas pequeñas. Aun cuando vas al supermercado y agarras un carrito y subes tus cosas y las dejas el carrito ahí, aún en eso, ve y deja el carrito donde lo tomaste, aunque te cueste más tiempo. O cuando vas al baño, a muchos hasta eso les cuesta bajarle la palanquita al baño. Pero aún ahí Dios te habla en esas cosas pequeñas. ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla?
Pues en las cosas más pequeñas, respetando primeramente tu autoridad. Si tú no obedeces al que ves, llámese tu padre, tu esposo, tu patrón, tu maestro, tu pastor, si tú no empiezas respetando esa autoridad, obedeciendo a esa autoridad, menos vas a obedecer a Dios. Así tú digas, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo canto. Si no obedecemos a la autoridad que estamos leyendo en Romanos, fueron puestas por Dios para que las obedezcamos. Si no obedecemos a esa voz, a esa autoridad que Dios puso, ¿cómo vamos a obedecer a Dios que no lo vemos? Si yo digo que amo a Dios y no lo veo, pero no amo al que está a mi lado, ¿cómo puedes decir, Juan, cómo podemos amar? Decimos que amamos a Dios que no lo vemos, si no amas al que ves. Porque si no amo al que veo, ¿cómo digo que amo a Dios que no lo veo? Los resultados de tu obediencia y lo que Dios quiere para ti es hacerte grande, que tú seas de bendición para los demás. Estamos iniciando este año y lo que debemos de proponernos es ser más obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hasta dónde debo ser obediente? A veces pensamos que nuestros padres abusan, a veces pensamos que nuestro esposo abusa, a veces pensamos que el maestro abusa, a veces pensamos que el pastor abusa. ¿Hasta dónde debo obedecer? Y quiero terminar con esta cita bíblica. Filipenses 2:8, hubo alguien que nos puso el ejemplo de hasta dónde debemos obedecer. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quién fue? Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús vino, se humilló a sí mismo porque no era fácil obedecer. Él también era hombre y le costaba obedecer. Pero Él se humilló a sí mismo y obedeció. ¿Hasta dónde obedeció? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y quiero concluir diciéndote que Dios no te pide sacrificios. Dios te pide obediencia. Aprender a escuchar la voz de Dios te va a hablar en las cosas pequeñas, obedeciendo en las cosas simples, cotidianas, amando y respetando a tu autoridad, amando y respetando a tu prójimo. ¿Qué es lo que hoy te pide el Señor? Obediencia. Solo eso. Porque lo que Él tiene para ti, dice que son cosas grandes, no pequeñas. Lo que Él tiene para ti y para mí son cosas grandes. Pero tenemos que aprender a obedecerle. Él te va a llevar a más y a lugares que quizás tú ni te imaginas por la obediencia. Vas a ser de bendición no solo para tu familia, sino para mucha gente que te rodea. Pero tenemos que comprometernos con Dios de que vamos a ser obedientes. ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios? Amén. Nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. ¿Cuántos nos vamos a comprometer con Dios a obedecer? Amén. ¿Cuántos queremos comprometernos? Y te voy a decir algo. Dios no ve tu apariencia. Dios no ve tu apariencia. Dios ve
tu corazón, ve tu interior. David era el más pequeño de todos los hermanos, el más insignificante. Andaba sucio, quizás manchado de popó de oveja, quizás apestoso. Y sus hermanos eran más grandes y fuertes que él. Pero Dios no vio a sus hermanos, Él vio el corazón de David. Vio el interior de David. Que el papá le decía: ahora tú, chamaco, vete a cuidar las ovejas. Y allá iba. Era obediente. Y eso es lo que Dios vio. La obediencia de David a sus padres, a su autoridad. Entonces Dios lo que ve es tu corazón, dice 1 Samuel 17:6, porque yo no veo la apariencia del hombre, sino veo su corazón. Dios en esta mañana no ve si vienes bien vestido, mal vestido, si traes chanclas, si traes zapatos, si desayunaste, si no desayunaste, si te bañaste o no te bañaste. No, Dios ve tu corazón. Y el desafío en esta mañana y la invitación en esta mañana es sencilla: obedecer. Y cuando tú obedeces a tu autoridad que Dios puso, estás obedeciendo a Dios. Y pronto Dios vas a poder distinguir la voz del Espíritu de Dios que te va a hablar. Y pronto Dios te va a llevar y va a usar tu vida. Pero tenemos que aprender a obedecer en lo poco. Tenemos que aprender a obedecer en lo sencillo, en lo común, para poder entender luego la voz de Dios, para poder entender lo que Dios quiere hacer con tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Muchos queremos oír la voz de una manera estrondosa, o en grandes milagros y grandes prodigios, pero Dios va a empezar en lo pequeño, obedeciendo en donde estás, en tu trabajo, haciendo lo que te corresponde hacer, en tu casa. Como niño, no importa que seas un niño, Dios puede usar la vida de los niños. Cuando un niño es obediente, Dios lo puede usar. Cuando un joven es obediente, Dios lo puede usar. Cuando una esposa, un esposo es obediente, Dios lo puede usar. Tu vida, tu matrimonio, Dios te puede usar. Pero Dios primero nos va a que aprendamos, nos va a enseñar a meter en la escuela de la obediencia. Dios nos va a meter a la escuela de la obediencia, que cuando se te diga algo, Dios vea la actitud de tu corazón que eres obediente. No critiques. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham no hizo ninguna pregunta, él obedeció. Obedeció nada más. Para este año Dios tiene grandes planes para vida plena. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios tiene grandes planes para tu familia. Dios tiene grandes planes para tus hijos. Pero acuérdate que tus hijos están siguiendo tu ejemplo. La niña le preguntó a la mamá: mamá, ¿por qué tienes canas? Y la mamá dijo: porque tú me las estás sacando. Y dijo: ay, mi abuelita, entonces ¿por qué tiene tantas canas? Entonces porque tú se las sacaste. Los hijos van siguiendo el ejemplo de los padres. Si el padre es obediente, los hijos van a ser obedientes. ¿Por qué estoy hoy aquí? Porque un día mi padre y mi madre se pararon en la brecha, fueron obedientes a Dios, y por consecuencia su servidor y mis 3 hermanos están también buscando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Porque mis padres fueron los que se pararon primero a obedecer a Dios. Si ellos no se hubieran parado en obediencia a Dios, yo hoy no estaría aquí con ustedes. Yo no pudiera distinguir la voz de Dios. Pero primero tuve que obedecer a mis padres. Primero tuve que aprender obediencia en mi casa.
¿Cuántos hijos agarran y mejor se van de casa porque no quieren obedecer? Y se vuelven delincuentes. Cierto. Y hoy están en la cárcel. Y hoy están en las drogas o en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de papá y de mamá. Sé que no es fácil obedecer a la palabra de Dios. No es fácil. Pero si tú dispones tu corazón y propones en tu corazón ser obediente, va a cambiar tu destino, va a cambiar el rumbo, va a cambiar el propósito y vas a entrar en el propósito de Dios, en el camino de la bendición. Y Dios te dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice: Señor, yo te aconsejo que obedezcas el camino, que escojas el camino de la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Que escojas el camino de la vida, el camino de la obediencia, para que te vaya bien. Y hoy delante de nosotros Dios pone la bendición y la maldición. Tú decides obedecer o desobedecer. Y dice el Señor: yo te animo, yo te sugiero que busques el camino de bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Te voy a pedir que te pongas de pie y que hagamos una oración sincera delante de nuestro Dios. Una oración donde puedas analizar tu vida. No está Dios aquí para condenarte, no está Dios aquí para juzgarte. Dios está aquí y te ha dado la vida y te ha dado la oportunidad hoy, en este día, para que decidamos obedecer, porque lo que Él tiene para ti y para mí es un camino de bendición. Es que te vaya bien. Dios hizo de Abraham el padre de la fe. Lo puso como ejemplo de fe, como ejemplo de obediencia. Si alguien fue obediente, y tenemos un ejemplo de obediencia, Abraham, y no solamente bendijo a Abraham, dijo: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Perdóname, Javier, pastor, perdóname que te interrumpa. Mire, yo quiero, por favor, concluir, porque siento en mi corazón, platicaba yo con mi esposa ahorita, decía: ¿cuántos quieren comprometerse? Mire, este no es un compromiso ligero. Yo quiero que, si usted va a pasar al frente, piense muy bien, por favor, lo que va a hacer. Ya no estamos ni en tiempos ni en horarios de jugar con Dios. De unas semanas atrás, al final de este año, Pastor Sergio, me decía la pastora en la casa: bueno, ya no te hemos ayudado, no le has dicho a Sergio, Javier. Yo sentía en mi corazón dar unos mensajes que tenía que hablarle a la iglesia. Sí eran para mí, pero también era para la iglesia. Y Dios vino hablando un cierre de año, que ayer que tuvimos en la pastoral los pastores, palabras más, bueno, Keren fue el viernes, la hermana Mari con David y Cori estuvieron ahí, y lo que oyeron, palabras más, palabras menos, es exactamente lo mismo que Dios nos ha estado hablando. Y eso no es suficiente, dijo uno de ellos, no recuerdo quién, que ellos que andan por todo el mundo, que han intercambiado opiniones con líderes y están en la misma dirección. El Espíritu Santo sigue hablando lo mismo. Ya no es tiempo de jugar con Dios, ya no quedan días, el tiempo es corto. Hay que prepararse, hay que echarle todas las ganas, ya los días están por venir. La verdad de Dios. Y el jueves o el lunes, no sé cuándo nos reunimos. El lunes nos reunimos, estábamos planeando actividades que próximamente les vamos a decir. Y yo oraba a Dios y dije: bueno, ya le voy a dar un lugar. Y yo sentí en mi corazón, ahora entiendo, Dios me decía: dile a Javier.
Yo dije, bueno, ya es tiempo de que después, como venía Dios hablando, yo dije, pues ya es tiempo de que el Dios le dé una palabra fresca, un refrigerio, que los hermanos se gocen. Y mira nada más con qué nos salió el Señor, Javier. O sea que como que nos remató, como que puso la cereza en el pastel, pero me faltaba esto. Ahora, no quiero invadir tu tema, ni tu oración. Ya no terminaste el verso 23, esto impactó mi corazón. Dice, si me lo pones, Mariancita, fíjate bien lo que dice. El idioma original no dice desobediencia. Por eso la pastora y yo, y si usted va a comprar una Biblia o quiere leer una Biblia, busque la Nueva Traducción Viviente. Esta versión, la NTV, es una copia legible de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que el Vaticano no quiere que la Iglesia Católica lea. La Septuaginta, así se llama, esa versión. O sea, ¿por qué? Porque la Septuaginta es la traducción que hizo Martín Lutero, escúcheme bien, de los originales hebreo, arameo y griego al castellano y al latín. Entonces, esta Biblia, la NTV, es la traducción más pegada, no en un 100%, pero más pegada a los originales. Y aquí ocupa la palabra adecuada, no desobediencia, ocupa, ¿cómo dice? ¿La qué dice? No te escucho. O sea, para Dios, tú no eres desobediente, eres rebelde. ¿Y quién fue el primero que hizo la rebelión en el cielo? ¿Quién fue? No te escucho. Satanás. Fíjate, le dice a Samuel, este fue para Samuel, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Ojo, tú dices, estoy desobedeciendo. No, estás siendo rebelde. Te estás rebelando contra lo que Dios te mandó. Ahora, tu juicio no va a ser por desobediente, va a ser por brujo, con todo respeto. O sea, te va a ir como le va a un brujo. O sea, guarda esto tenlo en tu corazón, por favor. Te va a ir como le va a un brujo. A tu familia le va a ir como le va a la familia de los brujos. ¿Por qué? Porque Dios no te está juzgando por desobediente. Te está juzgando porque te le está revelando a las cosas que Él te mandó. Y mira, y la terquedad es tan mala como rendir culto a los ídolos. O sea, la terquedad es aquel que una y otra vez está en lo mismo, y juega con Dios, busca a Dios 2 días y se aleja 100, y luego así se la pasa, así se la pasa. Y Dios le dijo que tiene que servir y dijo, pues este año sirvo, pero pasa algo y ya se olvida del servicio a Dios, del ministerio que tiene, y esa es su vida. Y Dios dice, y la terquedad, dice, es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has desechado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y tú sabes cómo termina la historia de Samuel. Se extingue la familia por completa de Saúl, queda un descendiente, Mefiboset, que David va a rescatar después, hijo de Jonathan, y allá el único que David lo saca, y miren el estado que por la rebelión de sus padres, por la terquedad de sus padres, y porque su padre era un brujo y era un idólatra. A lo mejor nunca levantó manos a un santo, pero seguía en lo mismo, desobedecía a Dios en una cosa, en otra. Así se la pasó Saúl todo su reinado. Entonces, iglesia, yo creo que es tiempo. Decía alguien ahí en un programa cómico, agarrar la onda, dijera la chaviza. Ya no jueguen con Dios. O sea, perdón,
no juegas con Dios. Tú crees que juegas con Dios, pero ya no juegues con Dios. Toma las cosas que Dios te ha mandado a hacer en serio. Tómalas con todo tu corazón.